40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Estamos en 40 años, historia de una época, con J.F. Lamata, nuestro periodista J.F. Lamata. ¿Cómo estás, J.F.? Pues muy bien, encantado de hablar de la historia, que es algo que me encanta, y en este caso de los medios, pero hay de todo, hay de muchos partidos, 40 de medios, años. nos queda mucho, y hasta de televisiones, algún día pues meteremos, que es, me tal es encantará. mi intención, incluso las privadas. Bueno, vamos a por el tercer episodio de la historia del diario ABC. Nos habíamos quedado el primer episodio. La fue fundación, más o menos. la fundación. Para poner nombres, Torcuato Luca Tena Álvarez Osorio. El segundo fue La República, su hijo, Juan Ignacio Luca de Tena García Torres. Y ya entraríamos en el tercero. Y ahora entramos en el tercero, que es a partir del 1 de abril del año 39, con la victoria del bando nacional y la Nueva España. Y hay una gran portada de ABC anunciando todo eso, que es, en vez de estar escrita con titulares en linotipia, es con a pluma de Juan Ignacio Luca de Tena diciendo Franco, 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 viva España, y donde decía, para corregir la portada repugnantemente manchada, creo que es la palabra que usaba, para referirse a el Viva la República, que sacó durante el tiempo en que la ABC estuvo incautado por la República. Hay que decir que la familia Luca de Tena se libró se libró físicamente, no sus propiedades, fueron asaltadas sus casas, quemadas las cosas. Él se fue a Sevilla a dirigir la edición de ABC de Sevilla, que apoyó desde el minuto uno un alzamiento con el señor Queipo de Llano, y el ABC, los que estaban por aquí, pues les aniquilaron, empezando por el subdirector, el señor Santamaría, a colaboradores. Yo cito el alcalde Galiano, pero es el que más he leído, y porque me sorprende que, como si el alcalde Galiano pues no lo hubieran matado, pues a lo mejor podría haber sido un segundo González Ruano, pero como dice, la gente no lo conocen, claro, porque le mataron, pero era un columnista muy importante a la vez en los años 30, lo que pasa es que solo en esos 5 años, porque no sobrevivió, no sé si tiene por una calle o algo, pero vamos, el mismo Ramiro de Maeztu, que no es que fuera, digamos, muy en la línea de Luca Tena, pero era colaborador, también lo mataron. Bueno, hubo una gente. Vamos a ser justos. También me dirán que el que fue director del primer ABC republicano, el comunista Augusto Vivero, estoy tirando de memoria, pero creo que era el nombre, una persona muy, muy, muy republicana, y muy incluso del sector, digamos, revolucionario, más que no era hazañista. También lo ejecutaron en este caso las tropas de Franco. No conozco mucho el caso, yo lo único que investigué sobre ese tema en la Cosa Nacional es que la causa por la que se le ejecutó es porque le acusaron de estar vinculado a asesinatos, lo cual no quiere decir, y sabemos cómo son las guerras, que todos los que fueran ejecutados por asesinato fueran de verdad asesinos, porque en una guerra civil pues no sabemos cuándo actúa de yo vi a ese llevar. Lo que intento explicar simplemente cuando digo estas cosas es que la excusa, sea verdad o mentira, de prácticamente de todos los ejecutados a partir del 39 era la acusación de asesinato. Otra cosa será si en algunos casos sería verdad, que tengo claro que en muchos de casos lo sería, por ejemplo el famoso caso de don Julián Grimau, creo que es poco discutible, y otros casos que hay que admitir esa posibilidad de que al 100% nunca lo sabremos, pero bueno, digo únicamente para cumplir esa parte. Hay una lista de los 10 periodistas republicanos ejecutados por orden de estos consejos de guerra después de la guerra civil: Javier Bueno, el padre Sánchez Dragó. En todos ellos la acusación era asesinato. Hay algunos casos, si creo a Fernando Sánchez Dragó, él dice, por ejemplo, que en su caso está convencido que era un montaje. Bueno, son cosas que tienen la historia de las guerras civiles. Bueno, pero es verdad que ahora Sánchez Dragó precisamente no es iluso. El hecho es muy admirable de José Antonio, pero cree que el caso concreto de su padre pues fue una venganza interna. Vale. Pero ¿por qué? ¿Cómo funcionaba esto? Pues si fuera verdad lo que él dice, una riña interna, alguien se aprovecha. En este caso, él culpa a un periodista muy importante de la Segunda República, en este caso de la derecha, a Juan Pujol, que dijo, sí, yo vi cómo Sánchez Monreal estaba implicado en esto. Entonces, claro, pues en cuanto alguien te señala, o tienes un amigo que te proteja, que también hubo muchos casos, hay muchos comunistas o republicanos que se salvaron porque de repente habían hecho alguna amistad, algún amigo de colegio tal, de venga, yo le conozco, ¿no? Y mucha gente salvó la vida gracias a esto. Igual que hubo mucha gente que murió por alguien que señaló, hubo mucha gente que se salvó por alguien que le señaló. Es muy triste, pero ahí los contactos tiraron. Voy a poner un ejemplo vinculado al tema. Juan Ignacio Luca de Tena no perdonó nunca a Bergamín por este tipo de cosas, porque cuando Franco hace una cosa, que es que todos los exiliados pueden volver a España con la condición de que le recomienden 3 personas. Que te digan, yo garantizo que este señor no va a conspirar. Bergamín, en el año 60 y algo, pide volver a España. Y entonces le pide a Juan Ignacio Luca de Tena, oye, somos amigos en Sevilla, podemos volver. Y Juan Ignacio Luca de Tena se niega. Puede volver igualmente Bergamín,
porque consigue otros 3 amigos, no sé quiénes fueran, y vuelve. Pero Luca de Tena se negó. Por algo sería, ¿no? Y claro, cuando él vuelve, hace una cosa que no debería haber hecho, que es que Bergamín hace un artículo contra Luca de Tena, Juan Ignacio, que es donde dice, acabo de ver una obra de teatro de estas de Luca de Tena, aburridísimas, de monarquía, horrible, y entonces ya Juan Ignacio Luca de Tena se cabrea y dice, Bergamín se mete conmigo porque me guarda rencor por no haberle recomendado. Le voy a decir por qué lo hago. Porque durante la Guerra Civil, que él era uno de los altos mandos en el Madrid Rojo, hubo amigos suyos, compañeros que me constaba que habían sido compañeros de su casa, del jantar, como decía él, de comer, sí, de comer, y cuando les iban a matar le pidieron, por favor, protégenos, di que nos conoces, tal. Y no se mojó. La frase que dijo Bergamín, que es la que titulaba Luca Tena, no me comprometáis. No creo que sepan que he tenido amigos monárquicos o fachorros. Y entonces pues digo, no me comentáis, pues entonces ahora no me pidas a mí. Si tú no quisiste comprometerte con gente tus que fue antiguos asesinado amigos, luego, pues efectivamente, él hablaba concretamente de Luca de Tena y además daba sus 3 nombres de 3 personas que fueron asesinadas. Entonces decía, si tú no quisiste comprometerte por defender, no me pidas a mí que te defienda para que vuelvas a España. Igualmente pudo volver. Por cierto, en su última etapa el señor Bergamín, no estudió en profundidad, pero me llama la atención, acabó casi filoetarra, ahí escribiendo cosas contra, pues una evolución sorprendente del o a lo mejor no fue una evolución tan sorprendente. A lo mejor era una evolución esperada. Alguien que venía, digamos, por lo menos Alberti se quedó en la izquierda, pero no volvió, no acabó filoetarra, que es como ya el triple salto mortal. Sí. Yo creo que al final quiso que no lo enterraran en Madrid porque no quería morir pisando tierra española. Bueno, unas cosas raras de, en fin, no sé si por la soledad. Voy a centrarme en los Luca de Tena. Los Luca de Tena tienen una situación muy complicada cuando acaba la Guerra Civil. Todos los periódicos habían desaparecido durante la Guerra Civil. O sea, realmente el que quiera escribir una historia de la prensa en España, como puede ser una de mis intenciones, el único orden lógico en orden establecido es a partir del 39. Todo lo que había antes se destrozó. O sea, es imposible encontrarlo el periódico de aquí, cual. ¿Por qué? Porque los dos bandos, y tiene cierta lógica, incautaron los periódicos allá donde estaban. No iban a permitir un periódico privado, con lo cual la prensa privada dejó de existir. Quedaba saber qué iba a hacer el gobierno cuando acabara la guerra. Y al final el gobierno podía mantener el decreto de unificación que había hecho Serrano Suñer, de que toda la prensa estaba controlada por el movimiento, o podía permitir la empresa privada. Como bien sabe usted, hizo las dos cosas. Y entonces mantuvo una prensa del movimiento, por cierto, desde el punto de vista de diseño, para la época, muy buena prensa. Duró poco, pero la mejor prensa de España en el año 45 hasta los años 50 fue la prensa pública. Vamos, pues, igual me dirá algún hombre porque jugaban con Pobla del Rey. Pues no sé, pero también a nivel literario también. Las mejores plumas de la época estaban escribiendo en Arriba, incluso algunos que luego se volverían comunistas. Pero era donde se escribía la mejor gente en aquella época. El diario Arriba, muy buen periódico, creo el mejor. Arriba, que había sido un periódico, digamos, de partido mensual, residual en los años 30, es el mejor periódico de España entre el 39 y en los años 60, ahí ya empieza a decaer. Pero es muy importante esto, el ABC, que había sido incautado tanto por un bando como por el otro, a partir del año 39 pasa a sus legítimos propietarios. Eso es lo interesante de aquí, claro. Que Franco decide, algo que es muy llamativo, a una parte de empresas devolverles los periódicos. Cuando lo mantenía, lo podía haber mantenido, el gobierno republicano lo había incautado, él podía haber mantenido. Había un decreto, insisto, de Serrano Suñer que había hecho ante la guerra, que era unificación de toda la prensa, con lo cual podía haberse mantenido y decide, por lo que sea, le va a doler esto a algunos, pero quizá Franco tenía una parte liberal, de decir, oye, creo en la propiedad privada. Sí, y entrega a sus legítimos propietarios. Seguramente los más radicales del nacionalsindicalismo dirían, pero ¿qué haces? Si no creemos en la propiedad privada, esto es la revolución sin nacional. Pues Franco dijo, sí, yo sí creo, y devolvió a los señoritos, como dirían los falangistas, a los señoritos de ABC, les devolvió la gestión del periódico. Juan Ignacio Luca de Tena volvió a ser presidente de Prensa Española S.A., la empresa de la que le había echado el Frente Popular, y director de ABC en el año 39. Duró poco. También, para que lo entendamos, también devolvió al conde de Godó. Un día hablaremos de esto de La Vanguardia, que eso a lo mejor en un programa nos vale, pero que también merece la pena hablar de él, la propiedad de La Vanguardia, y a llamativo. Y dirían algunos, aquí cada cual que crea lo que quiera creer, pero lo que figura es que fue Carlos Godó, conde de Godó, el que dijo, el padre del que todavía es conde de Godó, dijo, voy a poner La Vanguardia española, no que fuera Franco el que lo obligara. Que lo hizo Godó por interés, o lo hizo porque para demostrar que no era separatista. Porque al principio se llama La Vanguardia, y luego cuando 39, cuando lo devuelven, aparece con el nombre La Vanguardia Española, que lo devuelve también, y lo devuelve a su legítimo al conde de Godó, y de hecho una de las primeras cosas que aparece publicada en La Vanguardia Española es un artículo brutal contra Companys, diciendo los que crean que
porque un periódico francés había hecho el final de Cataluña por el triunfo de Franco, y entonces escribe Godot, Carlos Sentís, ¿cómo que el final de Cataluña? Cataluña es mucho más, el final de Companys, que ha sido una película de terror, y ahora acaba y amanece Cataluña. Eso dice esa Vanguardia española con el conde de Godot de presidente y de editor. Y no me creo, y además... La Vanguardia sigue en manos de la familia, la misma Godot, familia. y siguió llamando la familia Godot. Por cierto, Sentís, que en su última etapa se volvió convergente como todos, pero nunca dijo que le obligaran a escribir eso. Es más, dijo que lo pensaba, que mantenía, o sea, que en aquel momento lo pensaba, aunque luego supongo que con boca pequeña, pero él nunca renegó de ese... Es decir, cuando llegó Franco, que le devuelven el periódico, dice La Vanguardia española, y después cuando vuelve Franco le quita lo de española. ¿Cuándo le quita lo de española? 78. En el 78. Y hay que decir que Horacio Sáenz Guerrero escribió un artículo diciendo quitamos lo de española porque es una obviedad. No podemos ser otra cosa que española. O sea, en ese momento todavía están diciendo que por supuesto, que lo quitan porque no hace falta insistirlo. Claro que somos españoles. Era el periódico, digamos... Estaban ya los Puyol apareciendo por ahí. Ya, justo. Había Estaban que irse acercando a lo que luego vendría, que ha sido el periódico mimado. Hay que decir que La Vanguardia, el periódico... Hablo desde el punto de vista editorial, desde mi punto de vista. El momento que más se ha distanciado de lo que fue La Vanguardia, y que si Carlos Godó padre, pero supongo que a Javier Godó hijo le daba igual, más le hubiera avergonzado leer, es La Vanguardia, que va entre el año 2005 y 2015. Eso para mí era un atentado contra... porque la gente evoluciona, perfecto. La ABC ha evolucionado mucho, pero es como si la ABC de repente aparece mañana diciendo viva la República de Chávez. Sí. Dices, esto, si lo ve el Marqués era Juan Ignacio, no lo hubiera soportado. Pues yo creo que ese periodo era totalmente atentatorio, y yo no entiendo por qué tardaron tanto. O sea, prácticamente hasta que no la deriva más radical de lo que estaba planeando, hasta que no llegó Puigdemont, yo creo, no se dio cuenta de la Vanguardia que se había volcado. O sea... Pero bueno, nos ponemos en la ABC. ABC tenía un gran problema, y es que ellos habían apoyado totalmente, y no puedan negarlo, el lanzamiento nacional. Me parece que es un error cuando intentan disimularlo, y dicen, no teníamos más remedio. No de más remedio, con entusiasmo y antes que ningún otro. Vale. A nivel mediático, el mayor apoyo, estaban desde el minuto 1. Y yo entiendo que esto es un despectivo. Claro que los Luca de Tena conspiraron desde el minuto 1 contra la República. Consideraron siempre que fue un sistema equivocado. Consideraron siempre... Habían asesinado a empleados suyos. Les habían cerrado el periódico en un par de ocasiones. ¿Qué es lo que quieren? ¿Viva la República? Entonces, me llama la atención cuando a veces algún representante de ABC y algún gran periodista como Jiménez Alemana, con quien hablo mucho, fue director de ABC un pequeño periodo, parece que miran como con vergüenza esa etapa de, un periódico en 100 años comete errores, tal. Yo creo que la ABC no sé por qué tiene que sentir complejo de ese apoyo. Afortunadamente han hecho algo mucho más inteligente que sus colegas Clarín de Argentina, que cuando ha subido sus archivos a internet ha mutilado algunas cosas, porque se ve que tienen vergüenza de la etapa de las dictaduras. En el caso de ABC está todo, menos mal, porque yo digo, hubiera sido un poco escandaloso que dijeran, el Clarín ha contado su colaboración. Sí, deja la última porque es demasiado canteo, todo el mundo lo sabría. Entonces, pero todas las anteriores dictaduras han borrado para que no se vean las tapas, como llamamos las portadas, porque el Clarín apoyó prácticamente todas las dictaduras que hay en Argentina, entre otras cosas porque era un defensor del orden. Y la alternativa en Argentina muchas veces no era dictadura o democracia, era dictadura o montoneros, o caos. Esto es muy raro. Bueno, de todas formas, a estos periodistas de ABC actuales que han dicho eso, decirles que el ABC existe hoy gracias a Franco, que lo devolvió a su legítimo dueño. Yo creo que eso no debería negar nadie. O se creen que había alguna posibilidad. Si había un periódico, el ABC y el Ya, por hacer uno a esta casa, no tenían posibilidad alguna de sobrevivir, ni siquiera como marca, por lo que representaban. Pero bueno, en el caso de la ABC tenía otro problema. Cuando acaba, de hecho, Juan Ignacio Luca de Tena, el marqués, en la última etapa de su vida dirá cosas muy duras contra el régimen de Franco, pero en la primera etapa en la que estamos hablando, en el año 39-40, hay fotos de él con la boina y la camisa azul, y era monárquico, pero él se puso el uniforme falangista, supongo porque lo haría todo el mundo, como lo hizo Manuel Aznar, como lo hizo Víctor de la Serna Espina, que venían los dos, Aznar, el abuelo de Aznar, y Víctor de la Serna, venían los dos del republicanismo, pero se convirtieron al fascismo, y además yo creo que se convirtieron de verdad. O sea, de verdad que se creyeron. O sea, esto es muy divertido del siglo XX, ¿no? Mucha gente que en los años 30, 31, en España y supongo que en otros países, era muy republicano porque era como lo revolucionario, en el año 36 era fascista. Y lo decían, porque veían que eso era como lo continuación. Que era la modernidad, lo que tocaba. Sí. Bueno, claro, eso luego en España, cuando vean que el tema fascista no ha triunfado en el mundo, empezarán rápidamente a hacer un striptease de cambio y se volverán pues algunos de izquierda, otros liberales y otros no se sabe qué. Sí, pero tardaron 40 años en darse cuenta. Sí. En el caso de Luca de Tena, ellos tienen un problema que hay que decir que es cierto que
que probablemente lo tuvieron siempre en coherencia, que es que ellos en el fondo lo que querían era que volviera la monarquía parlamentaria. Eran los únicos en el fondo que creían en eso. Pero Franco, sabiendo que la familia pensaba eso, le devuelve el periódico a esos. Sí. Quiero decir, es que no se lo devuelve a otros. Oye, ustedes continúen con la podría marca. haberlo hecho, Podría haber hecho lo dicho- que hubiese querido porque el periódico ya no era de ellos. Podría haber dicho que la ABC siguiera, pero como por ejemplo hicieron con... Para que entendamos, por ejemplo, el Sol no siguió, y los talleres del Sol creo que son los que imprimieron arriba. Yo que sé, el Liberal y todos estos, pues también los cerraron porque, bueno, estos eran periódicos que han apoyado el Frente Popular y todo esto, pues fuera, cierre. Sus dueños están en México y no quieren volver, yo creo que nunca volvieron, así que, bueno, y pasan sus talleres iba a pasar otros, yo creo que Pueblo sería por ahí. Bueno, cada periódico nuevo que apareció venía de alguno que venía. El Alcázar es un caso diferente, porque el Alcázar venía de Toledo, se trasladó a Madrid, pero también se hizo una relación por Universidad Socialista, de uno de estos. En el caso de ABC, le dejaron sus talleres, su publicación. Es verdad que la ley que hizo Serrano Suñer puso una excepción con el tema de la prensa privada. Dijo, el gobierno se arroja una prerrogativa, que es un decreto, no en la prensa, en todas las empresas privadas. El gobierno tendrá la potestad para destituir a un presidente de una compañía si se considera que su actitud está siendo contraria a los intereses de España. Sí. Eso se mantiene, era la única norma que mantuvo, eso lo quitó Fraga, pero hasta Fraga estuvo esa potestad. Y luego, una cosa que estaba vigente en aquel momento en muchos países del mundo, que es la censura previa. Por cierto, no lo hemos dicho, durante todo el gobierno de la Segunda República hubo censura previa. Es decir, todos los periódicos antes de llegar al kiosco tenían que pasar por el ministerio, también en el reinado de Alfonso XIII. O sea que en el fondo no es que Franco creara la censura, mantuvo lo que la censura que estaba con solamente- Alfonso XIII y con la Segunda República. que es que todos los periódicos tenían que pasar primero por el tema, y entonces pues el gobierno decía si lo quitaba o no, o si permitía su circulación o no. Una cosa curiosa, que esto no pretendo para que parezca que quiero cantar las bondades de Franco, sino probablemente porque el mundo estaba cambiando. En la República, cuando algo no gustaba, aparecía tachado, visado por la censura. Con Franco ya funcionaba el teléfono. ¿En qué sentido? Que era más de, oye, me acaba de llegar esto, ¿por qué no cambias esto que Sí. has puesto por tal? No eran tanto poner la chapa y que se haya publicado... Más sutil, y entonces el editor decía si lo cambiamos o Se no. decía, no, es verdad que, por ejemplo, claro, lo que no existe, la ley Fraga, luego fue muy curioso porque acabó con eso, con lo cual se publicaba todo, pero entraron las multas. En esta época primera no había multas porque simplemente si había algo que no, se hablaba con el director. Además el director, ningún director quería llevarse mal con el régimen de Franco. Estamos hablando de los años 40, casi todos los directores estaban muy agradecidos. Entonces de repente un columnista hacía una crítica de los tomates en este pueblo no hay quien los compre y tal, pues ya me decía, pues el alcalde de gobernador, sobre todo los gobernadores que hay mucho poder, oye, no me publiques todos los tomates, vamos a llevarnos bien, tal, yo veo si subo tomates, pero eso no lo ha publicado. Y generalmente el director decía, bueno, venga, lo vamos a quitar y llevarnos bien. Ya ha recibido el aviso de los tomates y tal. Hubo pocos casos, digamos, esa primera etapa, estamos hablando de una España devastada y nadie quería demasiados líos. Las pocas broncas que iba a haber en prensa en aquella época, que hay muy pocas por el tema de que todavía no hay libertad de prensa como tal, por esa censura previa, son entre el ABC y el Arriba por el tema de la revolución. La primera bronca seria que va a haber va a ser con el hijo de Juan Ignacio, pero antes de eso es importante explicar por qué Juan Ignacio sale de ABC, y es el tema de cuando el Franco ve que va a perder la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, los nazis. Algunos directores son oportunamente apartados porque son los que más se han destacado por ser pronazis. El discurso de España no fue especialmente pronazi. Todos asumíamos que Serrano Suñer debía tener simpatías, aunque luego se pasó el resto de su vida negándolo, pero bueno, porque decían, bueno, pues si hace muchos viajes y tal, había venido aquí Himmler, tal. Yo no me entré en la pelea de historiadores, nadie sabe lo que habló. Unos dirán, bueno, España no entró en la guerra porque no le prometieron Gibraltar. Bueno, hecho objetivo es que no entramos. Hecho objetivo es que España nunca fue parte del eje, como si lo fue Nunca. Hungría, como si lo fue Rumanía. Me van a decir, bueno, pero en el España fue fondo... un país neutral, activamente neutral. Y salvó mucho eso. Aunque me digan simpatizaba, pues seguramente, pero legalmente no, y eso ayudó mucho a que la ONU no pudiera intervenir. Y lo único que hizo la ONU es mandar una recomendación de no tener embajadas, que la propia ONU anuló a los 2 años. Con lo cual, Franco, los directores de periódico que casualmente habían sido más pronazis, antes he citado a Juan Pujol, Víctor de la Serna es otro. Víctor de la Serna, cuando muere Hitler, escribe en la portada de informaciones, Hitler muere en nombre de la cristiandad. Se hubiera reído mucho Hitler leyendo eso. Bueno, pues casualmente los va apartando por gente que no se mete en esos jaleos, y en más, lo que más aparece en sus artículos de El caudillo de la neutralidad. ABC, en teoría, había escrito algún artículo pro-nazi, sobre todo cuando el ataque a la Unión Soviética, que es lógico, porque España, cuando Hitler ataca a Polonia, no les importa demasiado. Cuando Hitler se está matando con británicos, no le importa demasiado.
Cuando se mete con Rusia, lógicamente entre Rusia y Hitler está claro con quién estaba la mayor parte de la población española en aquel momento, dado que lo que habíamos sufrido Stalin aquí no dejaba de ser el amigo del Frente Popular, a ojos por lo menos de la derecha. Es que hay que ver que es que muchos comunistas y muchos soviéticos habían venido aquí a matar españoles y se bueno, hay unos libros que dicen que hubo gente especial del NKVD que vino aquí a ayudar. Es verdad que también hay quien dice que estaban más interesados, lo cual dice mucho cómo funciona el machacar a los disidentes que a los enemigos. Que alguien dice, pero bueno, el NKVD más que venir aquí a matar a fachas, ha venido aquí a matar a los trotskistas y a los... a Andrés Nin, efectivamente. Una cosa de Andreu Nin que me hace gracia, en sus artículos firmaba Andrés Nin. Yo no tengo ningún problema en decir Andreu Nin, pero me hace mucha gracia que en su periódico La Batalla él firmaba como Andrés Nin. Pero bueno, son cosas que ves cuando miras en biblioteca y digo, bueno, Andreu Nin, pues digamos Andreu Nin para que no se enfaden sus descendientes, pero digo, en La Batalla salía publicado pero así. El que se debería enfadar es él, pero el que firmaba así. Es como Juan Tapia, director de La Vanguardia, que le veo ahora en el Confidencial que firma Joan Tapia. Cuando él era director y era el director, firmaba Juan Tapia. Ahora es Joan, perfecto, tenemos Joan, pero que eras el director tú. No vas a decir, no, me obligaban, pero si tú eras el director. Bueno, cosas curiosas de esto de los nombres. En el caso del periódico ABC, ya tiene un problema en la Segunda Guerra Mundial, que es Luis Calvo, su corresponsal en Londres. Que su corresponsal en Londres le trincan porque dicen que está haciendo espionaje a favor de los nazis. Y le meten en un campo de concentración toda la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso nunca lo sabremos al 100% si era verdad o no. ¿Y dónde le meten en ese campo de concentración? Es yo creo uno árabe. O sea, que los británicos tenían campo de concentración en el norte de África, por ahí, y entonces le meten por allí. Y lo que le salva de la muerte es el duque del Alba. El duque de Alba, que era embajador es la única, yo creo, que hizo potestad de todos los títulos que tienen los Alba, como dicen siempre, más del rey de Inglaterra, no sé si tantos, pero lo suficientes como para que le hicieran caso, y por eso no le mataron, porque en guerra a uno acusado de espionaje se lo cargan. Luis Calvo Andaluz, una figura muy querida porque para su época supuestamente era alguien muy atrevido, muy osado, luego fue director de ABC, pero siempre tuvo esa mancha que le persiguió toda la vida, la de si fue o no espía nazi, y él lo único que reconoció en una especie de memorias que escribió en una gran tribuna que salió en El País es que sí tuvo contactos con lo que llama él una cucaracha de la Gestapo. Dice, me fue a ver alguna vez alguna cucaracha de la Gestapo. Ahora sí, le intentó quedar esa imagen, intentó que ese episodio no trascendiera mucho, trascendió muy poco, y en el fondo, salvo un caso muy raro, un artículo de Javier Pradera y muy insinuado, se ha hablado muy poco de ese episodio. Bueno, pues supongo que porque alguien mayor ya en los años 90, pues no vamos a meternos con él, pero siempre quedó esa historia. El director, que había sido Juan Ignacio Luca de Tena, enseguida le apartan. Oficialmente es él el que cede la dirección para ser y se queda como presidente de la compañía, presidente de Prensa Española S.A., y ponen de director a gente que le propone el gobierno. Hay que decir que esto funciona como las ternas. O sea, que uno dice, oye, ¿qué te parece si nombra a este director? Y me dice, vale. Oye, ¿qué te parece este otro? No, yo creo que no. Mejor este otro. Era todo muy raro, funcionaba todo así. Oficialmente designaba el Consejo de Administración de la empresa. Sí, pero se sabía que el Ministerio de Información... Se pedía, sí. Y en el fondo no se puede negar que los que ejercían el cargo de director de la prensa, que era un cargo que estaba dentro del Ministerio de Información, en los tiempos de Arias Salgado, ejercían un cierto caudillismo en la prensa, porque sabías que todo aquel que quiere ser director tiene que ser presentado a tu persona. Gente como Juan Aparicio o como Muñoz Alonso, cuyo hijo luego sería una figura progresista en la transición y luego en su última etapa en el PP, esas evoluciones raras, porque Juan Aparicio, si no me equivoco, el hijo, y luego fue ministro con Aznar, el hijo o el nieto. Un pariente. Sí, un pariente. Yo creo que era hubo muchas bromas con eso porque no fue el único. Hubo a Muñoz Alonso, que está en el PP, pero realmente en la generación de gobierno de Aznar, empezando por el propio Aznar, todos tenían algo que ver. Igual por eso le gustaba tanto al PSOE sacarlo. Lo único absurdo es que el PP, en vez de decir sí, ¿y qué? Y estaba el Loyola de Palacio y Margarita Mariscal de Gante, si es que eran todos. Y en vez de eso, empezó a ver el complejo, no querían hablar nada. Los del PP de sus padres. Eran sus padres. Pero no hablaban nada. Rubalcaba, su padre era falangista. También le podían haber recordado a varios ministros socialistas. Pero yo entiendo que si tú de repente pues evolucionas lo contrario que tu padre, pues bueno, pues no quieres hablar de él aunque se le quiere. Pero cuando hay un independentista que hace poco tuvo que reconocer, el cantante ¿cómo se llama el cantante que no soportó? Luis Llach. Sí, que Luis tuvo que hacer poco que su padre había sido alcalde durante el franquismo y tal. Y dijo, bueno, pero en el fondo, en el trato era amable, se le quería. Digo, ¿y qué te crees que el resto no? Digo, el resto no. El resto de franquistas eran todos unos diablos con cuernos, pero bueno, eso. Ay, Luis Llach, compadre falangista también.
En el caso de estos directores, hay que decir que no era gente falangista, o sea, no era, digamos, no hacía una mala idea, simplemente es dentro de lo que sería pues alguien monárquico, alguien conservador, alguien que, digamos, sepamos que está en buena sintonía, pues primero con Serrano Suñer y después con Elia Salgado. Y es de aquí que ocurre un pequeño problema, que es Gil Robles, que es el cual va a ocasionar el gran problema del ABC. José María Gil Robles, que había sido jefe de la CEDA durante la Segunda República. Estaba en Portugal, no me equivoco. Claro, él apoyó el alzamiento nacional, primera maldad por mi parte. Quizá esperaba que el poder se le repartiera un poco. Oye, yo he sido el que ha dado la cara por la derecha. Él verá que sobre todo él por el vaticanismo, su causa era el vaticanismo y es muy lícita, las matanzas anticlericales, tal, era de ese sector, lo que hoy se llamaría democracia cristiana, que en aquella época todavía no se usaba ese término, pero era ese tema lo que él defendía, y él supongo que pensó que cuando acabara la guerra, pues igual le tocaba algo. Igual que la democracia cristiana chilena lo pensó con Pinochet, y luego cuando vio que no le llegaba nada se pasó a la oposición. Es algo que es muy habitual en este tipo de políticos. Franco sí contó con la democracia cristiana, si llamamos el vaticanismo. Le devolvió el ya a la editorial católica y tuvo agentes de ese grupo en su Consejo de Ministros, los Martínez Artajo, quizá el cargo más importante. Martínez Artajo, que fue ministro de Exteriores con Franco y era el presidente de la editorial católica, el editor del Ya. Ángel Herrera Oria no tuvo cargo porque era obispo, pero estaba en la órbita y tenemos discursos de él apoyando el franquismo a popurrí. Lo digo porque también los vaticanistas luego en el último momento van a decir que estuvieron en la oposición a Franco siempre. Es algo que lo van a hacer todos esto. Monárquicos lo van a hacer, falangistas lo van a hacer y vaticanistas. Al final resulta que nadie estaba con Franco. Si se querían recolocar todos a partir del 78 no sabían cómo hacerlo. Es una cosa bastante triste de todos y siento ser tan crítico, pero creo que su objetivo es que están todos sus textos. Y además yo creo que ni vaticanistas, ni monárquicos, ni falangistas tenían que pedir perdón. Era lo lógico en el momento. Pero después... otra cosa porque Franco les salvó a todos ellos. Y los carlistas también, que también les dio algún periódico, como el Pensamiento Navarro, que luego los carlistas se autodestruyeron, pero en ese momento era un grupo fuerte. Bueno, los Oriol, que en el fondo ¿dónde venían? Los tradicionalistas que fueron también ministros con Franco. El gobierno de Franco, yo siempre digo que un dictador, aunque queramos inventarnos vamos a poner que sin inventarnos, ¿a qué real? Aunque realmente sea el tío más represor del mundo, por mucha represión que tengas no aguantas 40 años. Si no tienes apoyo popular. El tema del caso de Franco no era represor ni muchísimo. O por lo menos no estaría en el top del más represor. Pero vamos a suponer, aunque lo hubiera sido, no aguantas 40 años si no tienes la habilidad de tener, digamos, a suficientes población a favor. Y en su caso, lo que nadie podrá negarnos es que todo lo que ahora llaman cursilmente el centro derecha, todas esas familias que queramos situar allí, todas apoyaron, incluso probablemente alguna que yo estaría en el centro izquierda. Pero bueno, todo el espectro de familias que queramos ver, incluyendo la burguesía catalana y la burguesía vasca, estaban con él, y además, lógicamente. Bueno, y el ABC era un sector con ellos. Dentro de ABC no estamos hablando de los vascos, pero para hacer una mención a lo que luego serán los dueños de ABC, los Ibarra fue una familia masacrada durante la Guerra Civil por el Frente Popular. Los supervivientes de esa familia, Javier Ibarra, encabezados por Javier Ibarra Bergue, son los que montan un periódico llamado El Correo Español del Pueblo Vasco. Es la unión de una serie de periódicos vascos que habían existido antes, El Noticiero, el Pueblo Vasco, de la familia Gabriel Ibarra, tal, y los pocos que quedan, pues el falangismo había creado un correo en el País Vasco durante la guerra, que era El Correo, entonces aceptan los falangistas, oye, vamos a hacer lo mismo que a veces. Digo, oye, yo quiero lo mismo que los Luca de Tena. Bueno, venga, pues privatizamos, por así decirlo, el Correo, lo unimos con aquel del Pueblo Vasco, tal, y es el Correo Español del Pueblo Vasco, que va a ser el segundo periódico más importante en aquel momento, porque aún existía la Gaceta del Norte, que era del grupo, digamos, Editorial Católica, pero va a ser el periódico más importante del País Vasco, y lo sigue siendo a día de hoy. Pero viene por ahí también, y en una familia que, ya digo, estaban, bueno, y de hecho masacrados por los comunistas y los nacionalistas. Y los que sobrevivieron ocuparon 2 cargos, procurador en Cortes. Hace poco murió Fernando Ibarra López de Origa, no sé qué decir, pero era procurador en las Cortes. Y el pobre Javier Ibarra Bergue, que mató ETA, el presidente 77. De la Diputación de Vizcaya y también procurador y consejero del Reino, o sea, estaban, pero tenía lógica. Luca de Tena no llegó a ser miembro del Consejo del Reino, pero sí fue procurador. El problema que tuvo con esto, toda esta introducción tan larga, es que Gil Robles empieza a hablar mal de Franco. Y él, en un acto fuera de España, hace una declaración durísima de que cree que el régimen de Franco tiene que acabar. Gil Robles no está hablando solo, ya están activándose ciertas conspiraciones. Y la conspiración más importante que tenemos que hablar es la conspiración de Lausana, la conspiración de Don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón dará muchos bandazos. Sí, don Juan de Borbón, en cuanto ven que no le cae nada a él, don Juan de Borbón y Gil Robles tienen muchos paralelismos. Sí. Cada uno quiere pillar algo. Y cuando ven que España se había matado, pero no por ellos, que por cierto se habían ido,
Y es más, cuando don Juan quiere volver, le aconsejan que no vuelvan porque los propios del frente dicen, es que no queremos aquí los Borbones que se han ido en el año 31. Y Gil Robles, que desaparece, se va a Portugal, no se fue a Inglaterra ni nada de esto, se va a la Portugal de Salazar, no era una democracia ejemplar, para que nos entendamos. Y claro, empiezan a conspirar desde fuera porque ven que no les cae nada, ni más ni menos, no es un tema ideológico. En teoría, Franco había hablado con don Juan de Borbón para que sus niños se formaran aquí, parecía que había paz, pero bueno, Juan de Borbón no sé por qué, yo creo que desde el principio Franco tenía la idea de tener algún tipo de continuidad a la monarquía iba a ser con los hijos y no con el padre, pero el padre de repente hace el primer movimiento raro en ese momento con el documento aquel, que es un documento publicitario, para decirle a la ONU, estoy yo aquí, y si me ponéis a mí... conspiró don Juan, bastante paciencia tuvo el régimen con don Juan cuando conspiraba con agentes extranjeros para cargarse el régimen que existe en España. Tuvo varios momentos, pero fíjate que luego tuvo el otro movimiento que fue acercarse a los carlistas, intentó decir que va a abrazar los principios del tradicionalismo, eso lo cuenta muy bien en sus memorias Gonzalo Fernández de la Mora, luego volvió a cambiar y se fue a Estoril a reunirse con republicanos y con comunistas, y luego el famoso abrazo ¿cómo se llama? El abrazo de Múnich. Sí, con de Múnich. O sea, con Salvador de Madariaga también, fue probando muchas cosas. Sí. Ese fue el primer intento, fue el de la Lausana y fue el que peor sentó, porque era un mundo en que España estaba trabajando por la ONU, tenía la obsesión, en aquel momento la ONU era visto como la caña España, luego tampoco ha sido para tanto, pero bueno, y entonces decían, oye, encima no sale uno, lo mismo intentó la República, Rodolfo Llopis, que fue brevísimamente jefe de gobierno de la República, básicamente su único objetivo fue intentar que reconociera la ONU a la República como gobierno en el exilio, como hicieron con Taiwán. No consiguió ninguno y otro. Yo creo que ayuda más que hubiera dos bandos. Entonces dijo la ONU, ¿qué es esto? O sea, está aquí un tío que dice que es el rey de España, otros que dicen que es el gobierno. Mira, al final, además, papá de Estados Unidos dijo, no, yo reconozco legítimamente a estos, y toda América Latina estaba apoyando a Franco, que también ayudaba mucho, incluyendo Filipinas, que tardó. Filipinas al principio no lo vio, pero al final también apoyó, y al final, hay que decirlo, Perón fue un apoyo fundamental. Pero el que más tenía bastante lógica, ¿quién dices? Es que ni siquiera la Unión Soviética reconoció como legítimo al gobierno. Lo hizo el gobierno de México, pues porque es el gobierno de México. No lo sé. Pues no sé por qué México le dio por reconocer. Fue el único país que reconoció a ese absurdo gobierno de la República del Exilio, y a Juan de Borbón ni eso. Bueno, hay que recordar el régimen, la falsa, eso, en los 80 años del PRI, si no me equivoco, 70 años del PRI, ya estaba bien, que era un régimen corrupto hasta las trancas. Que fue largas elecciones de democracia, ¿no? Sí, siguen igual. Luego la matanza de las plazas y sí, bueno, eso fue 68, una brutalidad. Por eso me hace gracia cuando salía el presidente de México, Echevarría, procesado, que supo que la muerte le va a librar de ese juicio, diciendo en el año 75 que Franco era un asesino por el tema de los últimos 5 ejecutados. Digo, ¿Echevarría nos va a dar lecciones de la matanza estas de estudiantes de 68? Fíjese, hablamos de represión de Franco, le podemos acusar de todos los crímenes que hubo en la posguerra, pero nunca hubo eso que se abre el fuego contra una manifestación, que sí se ha dado en tantas dictaduras, ¿no? Lo de que hay una manifestación de estudiantes y la gente abre fuego. Entre ellos en México, en España nunca pasó eso. No se aplicó nunca ese tipo de políticas. Cuando Gil Robles hace esas declaraciones, es a la vez. Dices, qué curioso. O sea, a la vez que está Juan de Borbón moviendo el árbol a ver si queda algo, nos sale el ex jefe de la CEDA y es ministro de Asuntos Pública y teóricamente líder de la última derecha legítima, si entendemos como legítima la democracia, diciendo que Franco debería retirarse ya y ceder el paso porque esto no se puede. Eso enfurece lógicamente al régimen, y Franco, mejor dicho, Juan Aparicio, ordena en ABC un artículo brutal contra él, diciendo entonces dice algo así como, ¿qué quiere? Porque además no solo habla Gil Robles hace una declaración conjunta con políticos republicanos. No me acuerdo ahora uno, creo que era Osorio y Gallardo, gente así. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 44. 1944. Sale un telegrama, un teletipo de que en el extranjero Gil Robles, junto con unos políticos republicanos, tienen declaraciones de que Franco tiene que retirarse. Entonces, en el ABC, no en el Arriba, en el ABC sale un artículo muy duro diciendo que se cree Gil Robles, que los enemigos que no le dieron la honra del martirio le van a dar ahora la honra de la compañía. Es un poco duro porque lo que está diciendo es que Gil Robles no le mataron porque no era tan importante. En un artículo en el que elogian los que de verdad dieron la cara de la vida, José Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera, no me acuerdo, citaban, yo creo que también citaban a Ramiro de Maeztu, citaban como 4 o 5 personas, a Pradera incluso, el que es padre de Javier Pradera, que lo he citado, y abuelo del que ahora es más bien un friki de la televisión, ¿no? Pues, y a él no, es verdad que a él no mataron, probablemente yo estoy convencido que si se queda en España le matan. Sí, pero Salazar Alonso era una réplica de lo que era Gil Robles y le mataron. Pero bueno, efectivamente le ponía eso, lo lee Juan Ignacio Luca de Tena
y le duele muchísimo, porque era un amigo personal, lo que sea, tal, y recordaba un poco los años de confraternidad durante la República, era como el aliado, y eso que Gil Robles en el fondo era del ya, pero había mucho en común, y entonces él manda una carta pidiendo perdón a Gil Robles, dice, yo no tengo nada que ver con este artículo, no es cosa mía, manda una carta quejándose al director de ABC, y manda una carta a Franco, no al director de prensa, a Franco en persona, carta que ha sido difundida en las memorias de su hijo, diciendo que cómo ha hecho eso, que qué vergüenza, que tal, que... también el director de ABC, que se llamaba en ese momento Luis Losada, no creo que tenga parentesco con el Losada ahora, porque es algo así como Losada de la Torre, el apellido, en cuanto ve una carta, y bueno, pues yo dimito, señor. Entonces, si usted está enfadado conmigo, pues presento mi dimisión. A lo cual Juan Ignacio Lucatena no se la acepta, porque dice, no, yo no acepto dimisión porque yo no te he nombrado. Que es la primera vez que alguien está poniendo sobre la mesa el tema de la influencia de la Dirección General de la Prensa. Y entonces, aquí sí, Franco dice, ¿saben qué? Yo hasta no he intervenido, pero voy a intervenir por primera vez para dar un mensaje a toda la prensa. El decreto famoso que nunca se había usado de la potestad del gobierno español para destituir a presidentes de empresas privadas, lo vamos a aplicar, y yo quiero que Juan Ignacio Lucatena sea despedido como presidente de Prensa Española S.A., a pesar de que era el propietario. Y además hace una cosa más, dicen, esto no es el secreto, esto quiero que salga publicado en todos los periódicos de España. Y en todos los periódicos de España, desde La Vanguardia y Ideal de Granada, sale titulado, además no se camufló, ahí no se les puede acusar de disimar. Hablamos del año 44, que ya se estaban conspirando contra España. Sale publicado en todos los periódicos, por aplicación del decreto tal, queda destituido Juan Ignacio Luca de Tena García Torres como presidente de Prensa Española S.A. O sea, que no se disimuló nada, por haber dicho dimito, como aquí no se disimuló. Fue directo, se aplicó el artículo, que era más o menos, que me decía su hijo Guillermo, con quien yo hablé, me decía, era un decreto que se aplicaba casi a los masones, y mi padre garantizó que no era masón. Bueno, pero eso, como el decreto lo que decía es, si el gobierno considera que está actuando contra los intereses de España, pues el gobierno interpretó que el apoyo a Gil Robles mete la pata, porque es que muestra simpatías hacia dos conspiradores. Entre ellos, uno de ellos, Gil Robles, que está conspirando. Además, en un momento muy delicado, que está a punto de finalizar la Segunda Guerra Mundial, como queriendo hilar la pérdida, la derrota de Alemania con que el régimen de Franco debe caer. Que es algo que estaban jugando. Que es algo que estaban jugando. O sea, no digo Lucatena, pero Don Juan y Gil Robles, claro que sí. Eso, por las fechas es evidente que están diciendo, uy, van a perder los nazis. Vamos a intentar a ver si en vez del desembarco ser en Sicilia, llega un poco más y se vayan en España y quitan a estos, que es lo mismo que se va el gobierno republicano en el exilio, pero por motivos diferentes. El gobierno republicano en el exilio para que les pusieran a ellos, y Gil Robles y Juan de Borbón para que les pusieran a ellos. Pues que esa España estaba sufriendo, saliendo adelante, que lo haga en pleno bloqueo, y que lo haga encima con políticos republicanos, con la masacre y el reguero de muertos que aquí habían dejado, de mártires. De todos modos, lo que ocurre aquí es muy significativo de lo que era el régimen de Franco y de lo que era la política de Franco, por lo menos con los líderes derechistas. Y va a repetirse luego, pero primer ejemplo, Juan Ignacio Luca de Tena es destituido como presidente de Prensa Española S.A. La empresa va a seguir siendo suya, pero no podrá figurar como presidente hasta los años 60, que es cuando le levantan con Fraga del castigo. Juan Ignacio Luca de Tena. Poco después de esa destitución, Juan Ignacio Luca de Tena es nombrado embajador de España en Chile. Con lo cual, por eso cuando dices... es destituido una cosa, pero le dan de embajador en Chile. Quiero decir, no es un mal cargo, ¿no? O sea, hombre, embajador. Embajador, y además dicen que hizo negocios, eso es una maldad que dicen los enemigos de la familia Luca de Tena, con los negocios de cobre en Chile. Pero vamos a suponer que eso es un bulo. Bueno, pero él aceptó ser embajador español, ¿no? Oye, y además defendiendo al régimen como toca de cualquier embajador, y es un cargo bastante digno, y quiero decir... No salió mal parado. Por eso cuando dicen fuimos opositores... No le fusilaron, le mandan de embajador. Claro, pero eso se va a repetir con muchos opositores. Yo conozco a un importante líder sindicalista que se enfadó mucho con Franco por el tema de la revolución pendiente, se enfadó y entonces le destituyeron, era secretario general de la organización sindical. Pero también le nombraron de un puesto de embajador o algo parecido en Argentina. Con lo cual dices, era una política habitual de decir, bueno, pues otro cargo. Y se mantuvo en el Consejo del Reino este sindicalista que estoy refiriendo, que se llamaba Pedro, que no me acuerdo el apellido, pero vamos, que era una figura importante que se peleó. Pero no quería Franco que a nadie pasara a ser, y es la habilidad de un gobernante, llámelo dictador, llámelo X, pero de decir, aquí no, Ruiz Jiménez, vaticanista y conspirador también a partir del año 56, que dice, no, me echaron de ministro, sí, te sentaron como procurador de las Cortes por designación directa de Franco, no por votación. Esto es muy típico de lo que explica que era el régimen de Franco, aunque quieran, pues no, yo era opositor. Bueno, sí, si quieres decir discrepante, si quieres. En eso el hijo de Juan Ignacio, Torcuato Luca de Tena, Brunet, ha hecho un libro muy bueno que es algo así como Viva Franco, pero, creo que es el título que le puso. Pero me parece muy honesto, es decir, ponían peros, pero estaban en el Viva Franco, pues eso es en lo que estaban los Luca de Tena.
Luca de Tena queda destituido, pero en muy poquito tiempo, en el año 53, su hijo, Torquato Luca de Tena y Brunet, es nombrado director del periódico. Torquato Luca de Tena y Brunet, en mi opinión, el mejor literario de esa generación de España y desde luego de los directores de periódico, también era dramaturgo y ha hecho obras de teatro muy buenas, libros muy buenos, Los Renglones Torcidos de Dios, por ejemplo, es una obra estupenda, pues también era periodista y lo nombran director del ABC. Entra a faltar el pobre, porque nada más empezar, él le recibe la riba de Ismael Herraiz con un artículo llamado algo así como Pioneros, donde dicen, porque había escrito el ABC un artículo llamado Ciudadanos, con Gonzalo Fernández de la Mora, gran amigo y gran colaborador de Torquato Luca de Tena y Brunet, diciendo que había que reivindicar la ciudadanía y la gente, y entonces los falangistas dicen, aquí vienen los niños ricos que tienen dinero a decir que el Estado no debe ser paternalista y dejar a los ciudadanos, como... Desde el punto de vista falangista, es que fácil los que tienen dinero pedir al Estado que no se inmiscuya. Entonces ya se encuentra con ese ataque y una primera polémica, estando aún la censura de prensa, se permitió esa polémica de arriba contra ABC, ABC contra arriba, que me dicen que ahí quien llevaba la voz cantante del ABC era Gonzalo Fernández de la Mora, que era el editorialista que tenía. Dura muy poco por una tontería muy curiosa, que supongo que a Torquato Luca de Tena y Brunet no le parecería tonto, pero bueno, que es que el caso Beria. No sé si usted conoce el caso Beria periodísticamente hablando. Lauren Beria era el jefe de la KGB de Stalin. Sí, Beria. En la OKVD. Desapareció con Stalin también. Claro, cuando muere Stalin, en teoría Beria aparece ahí como uno de los hombres fuertes, está en el funeral en primera fila con Khrushchev y con Malenkov y con todos estos, y después desaparece de las fotos. Entonces le llega al pobre Torquato Luca de Tena y Brunet la información de que Beria está en España. Lo había publicado en algún periódico de estos de Estados Unidos, tal, no digo que no fuera a lo mejor un diario importante, pero bueno, lo publican, le hace ilusión el tema, manda ahí a un periodista llamado creo que Méndez o Menéndez a que informe, hace una nota y la publica. La pone en interrogantes para intentar, ¿está Beria escondido en España? Pero a partir, quitando el interrogante, luego todo lo que dice el artículo parece afirmar que efectivamente está escondido clandestinamente en España. No estaba en España. Como bien ha adelantado don Javier García Isaac, me temo que Lauren Beria había dejado de estar en el mundo de los vivos poco después de que Stalin muriera, algo que es muy habitual en los regímenes de estos. Pues quien quiera hacer un paralelismo de Franco con dictaduras lo puede comparar si quiere con Salazar, pero compararlo con Stalin, pues hombre, que uno de los ministros de Interior, desaparezca nada más morir y además lo era porque en teoría lo había mantenido Khrushchev, pero después dijo, uy, esto es muy peligroso. Lo mejor es la gente peligrosa, mejor le hago desaparecer yo a él antes de que él me haga desaparecer a mí, que es lo que solía funcionar en esos regímenes. Eso cuesta que Juan Aparicio y Gabriela Salgado digan, esto es una chapuza, ¿cómo un periódico puede publicar esto? Además nos hace que a los americanos, ante los americanos, como que aquí protegemos a comunistas, nada, fuera, a la calle. Y destituyen a Torquato Luca de Tena, aplicando la potestad otra vez que tenía, en este caso, el dirección de prensa, para pedir ¿Qué año estamos? En el año 56. ¿Es decir, que dura del 44? No, es el padre. O sea, es el padre. El marqués, cuando que tenía, está en el 44 y él no volverá. Ya nunca volverá a la dirección. Nunca volverá a la presidencia de prensa española ya en los 60. Pero el hijo sí toma la presidencia. Hijo, que en el fondo era el hombre fuerte, como director de periódico. O sea, una cosa es la presidencia de prensa española. Primero como director de periódico. Entonces, él asume la dirección de periódico y es como director de periódico, siguen siendo la familia propietaria. Eso nunca lo quitó, ¿eh? Franco nunca incautó prensa española. Simplemente digo, no le dejó a usted figurar como presidente y no le dejó a Luca de Tena figurar como director por esta chapuza del caso Beria. Vale. Hay que decir, bueno, cuando le echan en el caso de Luca de Tena ocurre algo muy curioso, que es que Emilio Romero Gómez, un director de un periódico rival en Pueblo, intenta hacer una petición de firmas para decir a Franco que por favor que no haga caso a Alex Salgado y que perdone la vida a Torquato Luca de Tena, que la vida no, vamos, el cargo. Cuando digo la vida me refiero al cargo de director. Eso. Que el cargo de director, que es un error, todos cometemos errores, y de hecho Emilio Romero llama a otros directores de periódico para ver si otros lo quieren firmar. Llama por ejemplo al del Ya, que entonces era Juan José Pradera, cuyo hermano había asesinado y tío por tanto de Javier Pradera y tío abuelo de Máximo Pradera, y Pradera dice que ni hablar, que él no firma eso, que no quiere jaleos con el gobierno, que no quiere saber nada. No firma ningún otro director, solo firma algún columnista importante, como puede ser, ¿cómo se llama este andaluz tan divertido que era muy famoso? El que hizo el himno de España, la letra. José María Pemán. Bueno, si lo firma tal, bueno, Franco dice que no se mete en ese jaleo, que ya le han echado, y es más, le echan también a Emilio Romero por ese pliego. Luego volvería, primero Romero deja de ser director durante un tiempo de Pueblo, por firmar esa petición de solidaridad con su rival, porque eran rivales, pero esa camaradería que existía contra el Torquato Luca de Tena y Brunet. Y entonces quedando fuera. Para que la gente lo entienda, cuando te destituyen de un periódico, el periódico no cambiaba de línea, seguía siendo suyo. Simplemente prohibía que figuraras como director. De hecho,
para que vamos a engañarnos. Torcuato Luque de Atenas seguiría mandando. Sí, sí. Luis Calvo fue el director titular, Sí, pero eso es. estaba allí, estaba en la redacción todos los días. Pero bueno, el caso Beria les pasó, es curioso que el asesinato, la desaparición de Beria causara que dos directores, el de Emilio Romero en Pueblo y Torcuato Luque de Atenas y Brunet en ABC, fueran temporalmente destituidos. Los dos volvieron, hay que decir. Porque los dos hicieron algo que hicieron muy bien ambos, que es cuidar amistades en el franquismo. Y entonces cuando hubo unos cambios de gobierno, que era habitual, y entonces entra Fraga en el Ministerio de Información y Turismo, pues restituye en esa época el ABC como está en ventas, como está en influencia en todo durante el franquismo. Muy importante, muy importante. Muy bien colocado. Muy bien colocado. Porque lo comprueba incluso gente que no era monárquica. Era, digamos, un periódico... Y la línea es abiertamente monárquica. Y la línea es... claro, en esta época por encima de todo le da al gobierno. Es verdad que en la parte monárquica, muy elogiosa al rey de España, muy elogiosa al rey Alfonso XIII, cuando muere le describe muy bien, sutilmente dando información de lo que hace don Juan, don Juan Carlos y don Juan, que hay que recordar que vivía en Estoril. Insisto, yo tengo muchísima admiración por Salazar. Salazar podría ser los mejores aliados o los mejores amigos del caudillo. Te quiero decir que no era una democracia ejemplar. Si queremos, quiero decir, los que van de demócratas, no, echamos de menos a don Juan. Oye, es que don Juan, donde vivía, es en la Francia, en la Portugal de Salazar. A mí don Juan de Borbón me parece una figura entrañable por lo divertido que es la picaresca de la negociación, pero no aporta tampoco gran cosa, ¿no? No aporta nada, no. Lo digo por eso. Supongo que a lo mejor algunos que intentaron... Pero era muy elogioso a veces respecto a don Juan. Yo creo que lo que pasó con don Juan es que los monárquicos, que cuando muere Franco intentan convencer a todo el mundo de que no han sido franquistas, lo cual es falso, pues entonces usan la figura de Juan Juan para eso. Y entonces el mito de Juan el demócrata. Pero yo creo que hasta ese momento, yo creo que los socialistas nunca toman en serio. Yo sé que Trevijano y Pedro Laín, que fue ministro de Franco, intentaron en la última etapa que don Juan de Borbón fuera el presidente de la Junta Democrática. Pero yo creo que los socialistas nunca lo hubieran permitido. Va a presidir ahora la Junta un Borbón. Un Borbón. Bueno, y además, este Borbón no es otro. Ojo, Juan había tenido fichas en el gobierno Franco. Pedro Laín, en el fondo. Digo, Pedro Laín, no es Pedro Laín, perdón. El que es el mentor de... Perdón, he hecho la entrego, no se la entrego. El que era el mentor de Anson, que fue ministro de Franco en la primera etapa. Ya me acordaré luego. Era en el fondo el hombre de don Juan, y luego se dedicó también a conspirar, yo creo que todavía más que nadie en el tema. Sí. Luego me acordaré, un ministro monárquico que ha sido en algún documental diciendo que Franco firmaba penas de muerte mientras comía chocolate. Sí. Sainz Rodríguez, puede ser, Pedro Sainz Rodríguez, creo que es el nombre. Luego te lo confirmo. Si fue ministro de Franco, si hubo un ministro de Franco que era Pedro Sainz Rodríguez o algo así, es la persona que estoy hablando. Bueno, esa es la ficha, digamos, monárquica oficial en ese primer gobierno de Serrano Súñer. El caso es que llega Fraga, igual que a Emilio Romero le restituye en Pueblo un ministro, Solís. En el caso de Fraga, de Torcuato Luque de Atenas, cuando llega Fraga... Sí, efectivamente, Pedro Sáenz Rodríguez fue ministro de Educación Nacional en el primer gobierno de Franco. Y luego... Conspirador monárquico, exiliado a Portugal, y consejero del Consejo Juan de Borbón. Él era la ficha de ese bando porque Juan apoyó totalmente el bando nacional. Pero, miembro del primer gobierno de Franco y luego un conspirador nato. Y se ha llegado siempre que ha podido a poner a parir el gobierno de Franco, de que él formó parte, dicho sea. Pero bueno, que no fue el único. Ruiz Jiménez fue algo equivalente en el sector vaticanista. A mí Ruiz Jiménez, que me parece que aportó mucho más, afortunadamente, que Sainz Rodríguez a la historia, pero tampoco vamos a ocultar que conspiró, claro. Si todos estaban conspirando. Lo que pasa es que vamos a ser justos. Conspiraban pensando en la muerte de... Quitando Juan de Borbón un poco en algún momento determinado... En el fondo todos respetaban, yo creo, bastante pero a Franco. Pero es cachondo decir que te exiliabas a Portugal, por favor. Si Franco con decir, oye, a este me lo traes... Si Franco hubiera hecho llegar al gobierno Salazar, que era una persona se fue a Portugal, no estaba exiliado en Portugal. Como mínimo, lo que hubiera hecho el gobierno de Portugal es decir, oye, le invitamos a usted a que se largue y se vaya a México cuando quiera, pero aquí no. Pero vamos a ver, Pedro Rodríguez, el ministro de Educación del primer gobierno de Franco, dice, se exilió a Portugal. Pone eso en fin. Esto es la excelencia de nuestro periodismo de historia. De investigación. En todo caso, hay que ver lo que repito, la coletilla en todo caso. Sí. El caso es que vuelve Torcuato Luque de Atenas y Brunet a la dirección de ABC y está llevando una nueva etapa en la prensa. El ABC llegó a perder la primera posición en Madrid brevemente con el Arriba. El Arriba pegó mucho, pero la recuperó. En los años 50. Hay que decir una cosa en honor a la verdad. El periódico más leído de España, si entendemos como periódico más leído, el que más gente compra, es decir, con las suscripciones, en ese periodo, y es curioso decirlo, es La Vanguardia.
La Vanguardia fue el periódico que ha tenido más suscriptores históricamente. Incluso dicen que Franco llegó a decir es el mejor periódico de España. Sí, eso tenía fama siempre. Sí, y que Franco lo llegó a decir. Desde luego, no hay que negar que era muy buen periódico. Están ahí las crónicas de Augusto Asía y tal. Era muy buen periódico. Editorialmente su línea era la parte más derecha de Cataluña. La mayoría, de hecho en Barcelona casi era la Biblia a leer La Vanguardia, y era el que tenía más suscripciones. Pero si hablamos... Que muy cercano al régimen, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, pero además, pero si Carlos Godó cuando muere Franco escribe he llorado al saber la noticia de la muerte de Franco, pues quiero decir, no creo... Me pregunto qué dirá Javier Godó, que nunca ha hablado de esto. Pero si es que hay que reconocer que Franco, a todos estos periódicos que todavía siguen hoy, es que existen gracias a Franco, a la generosidad de Franco, de devolverse a la familia. Pero por ejemplo, la editorial Planeta, que es la base capital de lo que hoy es La Sexta, el 80% de lo que se edita en España se crea gracias o sea, José Manuel Lara Hernández, que dicen que es uno de los que sale en la foto del libro de La Gran Esperanza de García Serrano tomando la sede de Izquierda Republicana, empieza a crear su imperio editorial a raíz de la guerra civil. Es alguien muy querido por el régimen y entonces empieza a unir editoriales, los que sean familiares de aquellos editoriales republicanos. Nos incautó todo. Bueno, yo ya no lo sé, pero claro, es que toda la fortuna que crearon los Lara Hernández en Cataluña precisamente, por cierto, con mucha amistad o muy conocido de Franco, ¿eh? Sí, y además nunca lo negó el padre. Los hijos ya no lo han dicho mucho, pero Lara Hernández, él en el año 78 se te va a decir claro que soy franquista y a mucha honra, porque voy a desdecirme. No sé si en los 90 ya lo diría, porque vivió hasta el año 2000, pero él por en los 70 seguía diciendo claro que soy franquista, y aquí soy amigo personal de él. Él quería y no lo consiguió haber publicado las memorias de Franco, pero no tuvo suerte. Lo que sí que consiguió fue las memorias de Gión de Velasco, pero igual que te hacía eso, te sacaba de Carrillo, la Pasionaria. Yo tengo muchos libros muy buenos de Planeta de esa época. Fue muy listo él, porque dijo yo me he quedado franquista, pero voy a dejar que mis libros publiquen. Y hay que decir que los comunistas de la época, o porque eran menos sectarios que ahora, o porque decían, bueno, me da igual la ideología de este señor, si va a venderse, la gente verá, y se acaba. Hoy nos quedan 5 minutos, que está pasando volando. Sí, volando, pues me temo que nos va a dar para 2 más. Yo voy a decir, pensar que eso quedaba 1, nos van a quedar 2. Pero por tener un poco la parte franquista, el episodio más negro que se atribuye al diario ABC en el franquismo es en esa etapa, y es la muerte de Enrique Ruano. Para contarlo todo, digamos, el episodio más negro que tiene ABC. ABC, que por ejemplo era un periódico de apoyo al gobierno. En los años 60 se produce una serie de guerras en la prensa por la sucesión monárquica entre los periódicos que quieren que el sucesor sea Juan Carlos de Borbón, que ya estaba en España. Entre ellos está el Diario Arriba, el Diario Pueblo, Emilio Romero, uno de los que más, y los diarios que no. Y hay que decir que a veces estaba entre los que no. Y estaban apoyando a Don Juan. Claro, estaban apoyando a Don Juan. Eso es a partir de la Ley Fraga. Cuando llega la Ley Fraga ya no se insinúa, ahí ya es claro. Todos son leales a Franco, pero están todos pensando en ¿y mañana qué? Y entonces pues hay unos periódicos que están a favor de ¿y mañana qué? Juan Carlos. No está designado Juan Carlos todavía como Por cierto, esta prensa es más divertida que la que hay ahora, porque había bastante más libertad. Porque es donde se hacía la política. Claro, ahora todas las portadas son intercambiables de los periódicos. Aquí porque había familias, la política se hacía de verdad en la prensa en ese momento, el Parlamento de Babel, que se llamaba. Entonces, entre el año 66 y el año 69, que se designa a Juan Carlos Heredero, hay una gran pelea mediática por ver entre los que son todos del Opus Dei apoyan a Juan de Borbón, no sé por qué, Calvo Ser en el Diario Madrid, todos del Opus, todos apoyando a Don Juan de... Digo, Opus me refiero a la prensa, no sé, a nivel personal, pero todos los periódicos vinculados al Opus Dei están todos con Don Juan de Borbón. Y en cambio los periódicos falangistas, absurdo, porque los falangistas auténticos no eran monárquicos, bueno, pues todos los falangistas apoyando a Don Juan Carlos. Pues supongo que porque pensaron que es lo que debía ser, Emilio Romero, todos. El Arriba de Blanco Tobío, todos con... Claro, el Arriba estaba Manuel Blanco Tobío, que para mí ha sido una de mis inspiraciones a la hora de dedicarme al periodismo, y luego pasó a ser columnista de ABC con unas de política internacional que eran brutales. Efectivamente venía primero de Arriba. Hay una maldad que pasa en aquella época, que es la revuelta en Grecia. Y entonces el golpe de Estado de los el ABC durante las primeras ediciones omite que pone la mayoría de la población sigue estando con el rey Constantino, y entonces a mala idea Emilio Romero pone en Pueblo: ¿han visto ustedes lo que ha publicado ABC esta mañana? Porque a mí lo que me llega es que Constantino está allá fuera del país. Qué curioso, se ve que la fidelidad monárquica nos lleva a algunos extremos curiosos, ¿no? ¿Por qué decía que en ese momento ocurre algo que no tiene nada que ver con esto, pero que dañó mucho para la imagen de ABC como periódico de la oposición? Que es lo que intentaba presumir el ABC con: tenemos a 2 directores destituidos por Juan Ignacio Luca de Tena y Torcuato Luca de Tena, por 2 destituciones que al menos la segunda no la consiguió una destitución política. Porque cuando Enrique Ruano, que es un estudiante no comunista, un estudiante del Felipe, una cosa rara que era... En la Facultad de Derecho, me parece que cae por una ventana. Cae por una ventana. Siempre queda la leyenda de si cayó, lo tiraron, tal, nunca vamos a resolverlo. La policía encuentra un informe donde él le había dicho a su psiquiatra
que se planteaba el suicidio. Entonces, ese informe aparece publicado en el ABC como carta de Enrique Ruano. La familia considera que eso es una manipulación. Dice, oye, es una carta a su psicólogo y está puesto, no, como diario. Lo pusieron como si fuera un diario. El diario de Enrique Ruano. Dice, estoy pensando en suicidarme. Pareció que era el tema y entonces la familia de Enrique Ruano metió una demanda y la ganó. Ganó esa demanda y obligó a la ABC, si hemos dicho ahora, a pedir una disculpa, pedimos disculpas porque la interpretación que hemos tenido tal. Entonces, eso pesó mucho en la historia de ABC. La historia me suele decir que sí, que fue Manuel Fraga Iribarne, pero no hay pruebas, Fraga lo negó, pero se dijo que Manuel Fraga Iribarne fue quien le filtró el informe a Torcuato Lucaten y Brunet, de quien eran amigos, que le había restituido como director a fin de cuentas, y siempre está eso como el episodio negro de la historia de la ABC. Pero un apunte curioso, hay que decir que esa demanda la ganó la familia de Enrique Ruano en ese momento. O sea, no es una demanda que en el año 78... La ganó con Franco. En el 69 ganan ese juicio y obliga la justicia de aquel momento a la ABC a rectificar. Pues si te parece, nos quedamos aquí en el año 69 con la muerte de Alberto Ruano y así yo creo que el franquismo son 40 años, merece la pena el final que solamente en el próximo programa pillaremos el final de Franco y el comienzo de UCD. Eso es, pues ya saben todos ustedes, les dejamos aquí en Radio con 40 años con JF La Mata y la próxima semana seguiremos contando la historia de ABC ya en el final del franquismo. Así lo haremos. Muchísimas gracias a todos ustedes, volvemos la próxima semana aquí a Radio 40 años, historia de una época.